hay una alteración en el neurotransmisor y si es un neurotransmisor que genera el propio cuerpo o que puede generarse por medios sintéticos o alimenticios, ¿sí? Entonces, y los diferentes mecanismos. Entonces, está tardando un poco sobre la elaboración de la clase. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde pude hacer. Genial. Ya sabemos que los neurotransmisores es parte de lo que es la señalización química. Estos neurotransmisores son sustancias químicas que producen las neuronas. ¿Cuáles son las funciones? Como toda señalización puede causar o excitación o inhibición, ¿sí? Bueno, hay lugares de las neuronas que producen, almacenan estos neurotransmisores y luego lo liberan hacia las neuronas postsinápticas o hacia las células blancas, ¿sí? Siempre en la membrana postsináptica, ya sea de otra neurona o de otra célula blanco, deben haber receptores específicos para estos neurotransmisores. Entonces, la neurona presináptica recibe el estímulo, este estímulo es liberado, ¿sí? Recibe el estímulo que es el potencial de acción, este potencial de acción genera un cambio en el voltaje de la neurona presináptica para que se libere entonces el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica y después para que actúe sobre la membrana postsináptica. Cuando hablamos de neurotransmisores, podemos dividirlo principalmente en neurotransmisores de moléculas pequeñas, ¿sí? Y neuropéptidos. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores que son pequeñitos? Estos neurotransmisores, mientras más pequeños sean, más rápido actúan, ¿sí? Entonces, vamos a ver las que son aminas. Dentro de las aminas, ¿sí? Están las catecolaminas. Los neurotransmisores que son catecolaminas son todas derivadas del aminoácido tirosina, ¿sí? La tirosina va sufriendo cambios y a cada cambio que sufre es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces, dentro de los que tienen las catecolaminas realmente son la dopa, la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Son 4 aproximadamente. Luego también dentro de las aminas tenemos la serotonina y la histamina. La histamina no es tan conocida como el neurotransmisor, normalmente suele tener otras acciones, ¿verdad? Más para la parte de hipersensibilidad. Pero vamos a ver cómo actúa después. Luego otras sustancias químicas que son rápidas y son moléculas pequeñas, tenemos las purinas, la acetilcolina que ustedes casi ya la conocen y aminoácidos. Dentro de los aminoácidos tenemos el GABA y la lisina, siendo el GABA el principal inhibidor, neurotransmisor inhibidor del adulto, y luego el glutamato y el aspartato que también actúa como señalización química a nivel neuronal. Y luego tenemos los neuropéptidos, ¿sí? Los neuropéptidos son un poco más grandes que estas moléculas, pero son más lentos. Esa es la característica. Más grandes son más lentos, ¿sí? ¿Cómo cuáles son los neuropéptidos? Acá está muy poco, porque tenemos una infinidad de neuropéptidos, una infinidad. Bueno, pero los principales son la morfina, las endorfinas y las encefalinas, ¿sí? Vamos a ver después todas las funciones de estas, pero vale recalcar que las endorfinas son los analgésicos naturales que libera nuestro cuerpo. O sea, tienen la capacidad de disminuir las vías de dolor, ¿sí? Endorfina. Bueno, esta es una tabla quitada directamente del libro que divide los transmisores de molécula pequeña que tienen acción rápida y los neuropéptidos que tienen una acción más lenta, ¿sí?
Dentro de las moléculas pequeñas, el primero que se estudia son la acetilcolina, ¿sí? Luego las aminas que ya la estábamos viendo. La melatonina es parte de la función del sueño, ¿sí? A nivel del hipotálamo, ¿sí? La epinefrina, la dopamina, esto es lo primero que vamos a ver. Después los aminoácidos ya tenemos, este es el GABA, ¿sí? El ácido GABA aminobutírico es este, ¿sí? O sea, les puse los dos tipos de esquema, ¿sí? Para que puedan utilizar el que más les parezca fácil, ¿sí? Ahora, existen gases, ¿sí? No sé si le podemos considerar como neurotransmisor en sí, pero provocan cambios en la membrana postsináptica, ¿sí? Por eso está dentro de este grupo, ¿sí? Ciertos gases como el monóxido de carbono y el ácido nítrico generan cambios en la membrana postsináptica. Entonces también entra, y como son moléculas pequeñas, entonces también se le clasifica a este nivel. Ahora, los neuropéptidos son muchos, son muchos, y la mayoría son hormonas. Las hormonas sintetizadas por el hipotálamo y las hormonas también producidas por la hipófisis. Que hipófisis se vuelve a dividir en adenohipófisis y neurohipófisis. La que produce hormona es la adenohipófisis. La neuro solo almacena, ¿sí? Entonces, siempre típica pregunta de examen, ¿verdad? Bueno, entonces, esto no se preocupen que las vamos a conocer, estos neuropéptidos vamos a conocer mucho su función cuando vemos endocrino. ¿Sí? Toda la cascada de lo que son las hormonas hipofisarias e hipotalámicas, vamos a verlas en endocrino, ¿sí? Ahora, estas son hormonas que se producen a nivel del sistema digestivo. O sea, ¿cómo es producida? Son pequeñas hormonas que son producidas por glándulas que hay en el sistema digestivo, pero que tienen acción sobre el sistema nervioso, tienen una conexión, por eso están aquí, ¿sí? Tienen una conexión, como que insulina y glucagón es del páncreas, por ejemplo, ¿sí? La gastrina, la sustancia P, todo eso es del estómago. Entonces, es solo para que le vayan conociendo, ¿sí? Y luego nosotros vamos a ver sus funciones cuando vemos cada órgano, ¿está bien? Y luego esto, como la bradicitina, se va a dar más a nivel pulmonar, la angiotensina 2, que se da entre la relación renal, suprarrenal y presión arterial, ¿sí? Y esto, calcipéptido del sueño, no sé si vamos a ver. Hay un capítulo, vamos a ver si llegamos a ese capítulo en neuro, ¿sí? Calcitonina es más a nivel de lo que es tiroides y paratiroides por sobre todo, ¿sí? Paratiroides por sobre todo. Calcitonina la verdad que es la tiroides. Entonces, estos son todos, ¿qué es lo que quiere decir? Que son sustancias químicas que además de producirse como hormonas, también van a tener una actividad sobre el sistema nervioso, ¿sí? Una conexión. Por eso están dentro de esta clasificación. Bueno, entonces, dos grandes... ¿Dónde se está el revés? Bueno, no se puede usarlo. Neurotransmisores hay muchísimos. Los más conocidos son aproximadamente unos 50, pero hay muchísimos más. Entonces, los dividimos en transmisores de acción rápida y moléculas pequeñas que accionan rápido. Y los neuropéptidos que tienen una acción lenta. Nosotros vamos a estudiar este principalmente, ¿sí? Las moléculas de acción rápida, ¿sí? Entonces, dice la mayoría, genera respuestas
agudas del sistema nervioso, es decir, respuestas rápidas, respuestas donde el sistema nervioso tiene que actuar para ya, ¿sí? Porque después tenemos la parte, porque por ejemplo, todo lo que es hormona hipofisaria hipotalámica, del sistema digestivo, del sistema endocrino, porque están como neuropéptidos y están como transmisores de acción lenta. Porque estos se tienen que sintetizar, guardar, pasar por un proceso de excitación, después de unos días llegar a su órgano diana, entonces lleva mucho tiempo. En cambio, los neurotransmisores de acción rápida es para que el sistema nervioso tenga su acción, su reacción de excitación o inhibición en el momento. ¿Sí? Por eso dice en respuestas agudas del sistema nervioso. Como la transmisión de señales sensitivas hacia el encéfalo, ¿sí? Y de señales motoras hacia los músculos. Entonces, en algún momento, cuando yo tengo una señal sensitiva, ¿sí? Por ejemplo, una señal sensitiva, por ejemplo, sería percibir el olor, ¿sí? O sensitiva sensorial. Percibir el olor de una comida, que yo lo guardé esa comida en la memoria y me generó un gusto agradable. Entonces, la reacción de mi cuerpo es la producción de saliva, la producción aumentada de saliva. ¿Sí? El famoso se me hace agua a la boca, por verlo, por olerlo. ¿Sí? Pero también, y eso me genera un sabor, me genera esa motivación del querer. Al igual que si yo veo, no sé, veo a alguien que está chupando un limón, se me genera también la misma salivación, pero de una sensación amarga. ¿Por qué? Porque mi memoria guardó la relación de que si yo tomo un jugo de limón puro, es una sensación agria. Por las memorias, por el recuerdo guardado. ¿Sí? Entonces, todo esto se da a nivel de los neurotransmisores pequeños. ¿Sí? Ahora, los neuropéptidos se suelen provocar acciones más prolongadas, ¿sí? A largo plazo. Y dice, en el número de receptores neuronales, la apertura del cierre puede estar abierto por mucho tiempo, esto puede estar estimulando por mucho tiempo, y dice tal vez incluso las modificaciones persistentes en la cantidad de sinapsis o en su tamaño. No solo actúa sobre los receptores, sino que también tiene la capacidad de en algún momento generar más conexiones sinápticas o aumentar el propio tamaño de la célula. ¿Sí? Entonces puede generar muchos cambios. ¿Qué, por ejemplo, produciría un cambio celular por el estímulo prolongado? El tema de la ovulación. ¿Sí? La ovulación es células a nivel del ovario, se producen dos hormonas, ¿sí? Y estas hormonas, según el tiempo, ¿sí? Van a producir aumento del volumen celular o disminución del volumen celular. ¿Sí? El estrógeno y la progesterona. Ese, por ejemplo, sería un ejemplo a largo plazo. Ahora, haciendo un poco, vamos a ir profundizando. Nosotros vamos a entrar primero en esto. ¿Sí? Después vamos a ver los neuropéptidos. Ahora, hoy vamos a ver los primeros neurotransmisores de moléculas pequeñas. Entonces, ya sabemos, actúan más rápidamente, lo que causa respuestas agudas. La mayoría dice son moléculas pequeñas que se sintetizan ¿dónde? En el citosol de la terminal presináptica. La terminal es el botón, ¿sí? Este es la terminal presináptica. Entonces, los neurotransmisores se suelen sintetizar, se suelen producir a este nivel y luego se guardan en vesículas, ¿sí? Esa es una de sus características. Entonces dice, se absorbe hacia las neuronas, vesículas transmisoras de la terminal. Acá, ¿sí? Muchas veces ya están las vesículas preparadas para recibir al neurotransmisor. Entonces, el neurotransmisor se une o se sintetiza aquí a nivel del citosol,
de la membrana o sea, del axón, ¿sí? De la neurona presináptica y se guarda a nivel de las vesículas. Estas vesículas sufren el cambio de que cuando reciben una información, un impulso nervioso, se acercan a la membrana plasmática, libera su neurotransmisor y después de un tiempo se vuelve a cerrar y vuelve a entrar como vesícula, a esperar al próximo neurotransmisor formado. ¿Sí? Eso es lo que dices. Todas las vesículas tienen componentes de la membrana plasmática, proteínas y mecanismos de la membrana plasmática, y muchas veces esta propia vesícula tiene la capacidad de formar el neurotransmisor. No siempre, pero se puede dar ese fenómeno. Ahora, dice, cada vez que un potencial de acción alcanza la terminal presináptica, algunas vesículas liberan su transmisor a la hendidura sináptica. ¿Sí? Llega el potencial y la vesícula libera su neurotransmisor. La acción subsiguiente del transmisor de molécula pequeña sobre los receptores de membrana de la neurona postsináptica generalmente ocurre dentro de milisegundos. Quiere decir, el neurotransmisor se libera en la hendidura y tiene que haber un receptor específico para recibir a este neurotransmisor. ¿Cuánto es el tiempo que dura esto? Es rápido, es cuestión de pocos segundos. En pocos segundos el neurotransmisor se une a su receptor, hace el cambio a nivel de la membrana postsináptica y el neurotransmisor ya se elimina. ¿Sí? Es rápido. Ahora, muy a menudo el efecto del neurotransmisor es aumentar o disminuir la conductancia a través de los canales iónicos. Recuerden siempre que para que se produzca esta acción que estimule a la vesícula a unirse a la membrana plasmática y liberar su neurotransmisor por exocitosis, siempre depende de un canal de calcio, la mayor parte de las veces. ¿Sí? Sodio podría ser, pero calcio. Calcio es como que el estímulo que cambia la polaridad de la membrana presináptica para que se pueda unir la vesícula. ¿Sí? Bueno, entonces, como dura tan pocos milisegundos, o hasta algunos segundos, estos neurotransmisores, ¿sí? Aquí a nivel de la hendidura sináptica, del espacio sináptico, pueden haber enzimas que van a destruir al neurotransmisor o que lo van a degradar para que dividirlo en partes y volver a reutilizarlo. Es un reciclaje de los componentes del neurotransmisor ¿para qué? Para formar nuevos neurotransmisores. Entonces dice, las vesículas que almacenan y liberan los transmisores de moléculas pequeñas se reciclan continuamente y se usan una y otra vez. Acá se refiere a las vesículas. Esta se recicla, pero también se reciclan las partes de los neurotransmisores. Ella explica cómo sucede. Después de que se fusionan con la membrana sináptica, se abren para liberar sus transmisores, ¿sí? En cuestión de segundos, minutos, la porción de la vesícula de la membrana se vuelve a invaginar y se vuelve a formar una vesícula dentro del botón terminal, ¿sí? Ahora, esta es la acetilcolina. Es un transmisor que ustedes ya conocen, que produce a nivel, por sobre todo la excitación del músculo, o mayoritariamente, porque en un músculo específico produce inhibición. Entonces, la acetilcolina se forma gracias a dos componentes, que son la acetilcoenzima A y la colina. Para que estas dos sustancias se unan, hay una enzima que se llama colina acetiltransferasa que une la acetilcoenzima A y la colina para formar una molécula de acetilcolina. Y ustedes ya saben que esta molécula de acetilcolina se pone dentro de una vesícula. ¿Sí? Muy bien. Una vez que la acetilcolina entró el calcio, ¿sí? Se libera la acetilcolina, actúa sobre su receptor nicotínico muscarínico, entra el sodio, genera cambios a nivel de la membrana postsináptica, esta acetilcolina se tiene que dividir y esa división
¿sí? Esa degradación de la acetilcolina, esa lisis de la acetilcolina, lo hace la acetilcolinesterasa o colinesterasa nada más. Es una enzima, la acetilcolinesterasa es una enzima que divide a la acetilcolina en colina y acetato. El acetato sí se degrada, ¿sí? Pero la colina se reutiliza para formar una próxima molécula de acetilcolina nuevamente. Entonces, la colina se reutiliza haciendo la reabsorción a nivel del botón terminal para que esta colina espere al próximo acetilcoenzima A para formar una nueva molécula. ¿Sí? Bueno, eso es lo que explica ahí. Ok. La colina. Sí. Porque la colina es la parte como que vuelve a la neurona presináptica. Sí. O sea, una vez que la colina es... Sí. Acá, vos liberas tu acetilcolina. ¿Sí? Luego va a ser la acetilcolina, se va a unir, va a hacer todo el cambio acá, pero luego viene la acetilcolinesterasa y va a hacer la división. Ajá. Entonces, aquí se divide en colina y acetato. El acetato se elimina, pero la colina, ¿sí? La colina tiene como un canal en la membrana presináptica, en la neurona, para volver a ingresar y esperar que el acetilcoenzima A ya del ciclo de Krebs se produzca y se une con la colina. ¿Sí? E ¿no? Sí, porque es por gradiente de concentración. ¿Sí? Cuando hay, porque recuerden que no es que se libera un neurotransmisor, se liberan varios. ¿Sí? Dentro de una vesícula hay varios neurotransmisores, varios componentes de acetilcolina y todos acá hay varios receptores, no es solo uno. ¿Sí? Hay varios receptores que hacen su función, ¿verdad? Y luego se guardan, se reciclan. Lo que le sirve al cuerpo se recicla, no se desecha. ¿Por qué? Porque la producción genera mucho gasto energético. ¿Sí? Entonces, lo que se puede reciclar se recicla. Genial. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar a la acetilcolina? Es un neurotransmisor que ya sabemos que es parte del sistema nervioso autónomo. O sea, actúa en el sistema nervioso autónomo a nivel del sistema nervioso somático y a nivel ganglional, a nivel de los ganglios del sistema nervioso autónomo. ¿Recuerdan qué son ganglios? Los ganglios son uniones de cuerpos neuronales, ¿sí? Bueno, entonces, en la parte tanto somática como en la parte parasimpática, autónomo actúa porque actúa simpático y parasimpático, más parasimpático que simpático, pero actúa un poquitito. Entonces, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo actúa la acetilcolina. Bueno, cuando hablamos de acetilcolina, cuando una neurona libera acetilcolina o cuando un receptor recibe acetilcolina, estamos hablando del tipo colinérgico. Cuando ustedes escuchen la palabra colinérgico, tienen que asociar que el neurotransmisor que va a actuar ahí es la acetilcolina. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar a nivel de la corteza motora? No les puse todas las imágenes de neuro, ¿sí? Pero a nivel de la corteza motora, en sus células piramidales. Células piramidales lo vamos a entender mejor cuando demos sistema motor, ¿sí? Lo vamos a volver a mirar. Luego, en los ganglios basales, ¿sí? Ya vamos a ver dónde están los ganglios basales. Luego, a nivel de las neuronas, tanto en el sistema nervioso somático, a nivel de las neuronas motoras.
Neuronas motoras, ¿para qué son? Para los músculos estriados esqueléticos, ¿sí? Este sí nosotros vimos muchísimo, que las neuronas motoras recibían la excitación o el impulso nervioso para inervar al músculo esquelético y producir la contracción del músculo esquelético. Eso nosotros vimos, ¿sí? También dicen las neuronas preganglionares y postganglionares, que vamos a ver después cada una para qué sirven, esto en el sistema nervioso autónomo, y las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Es decir, que a nivel motor actúa en la corteza cerebral, actúa en los ganglios basales y actúa a nivel del músculo esquelético. A nivel autónomo actúa dentro del preganglionar simpático, ¿sí? Y postganglionar simpático y parasimpático. ¿Cómo vamos a recordarnos de todo? Es un poco difícil. Pero a medida que vayamos estudiando cada uno de los sistemas, va a ir haciendo sentido, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la función principal, ¿sí?, de la acetilcolina? En casi la mayoría de los órganos produce excitación, es decir, despolarización de la membrana, aumento de la entrada de sodio, más que nada aumento de la entrada de sodio por su receptor nicotínico, ¿sí? Pero en algún lado puede actuar como inhibitorio, especialmente a nivel parasimpático del corazón. Recuerden que el sistema simpático a nivel cardíaco aumenta, estimula, ¿sí? Y el parasimpático a nivel cardíaco relaja, ¿sí? A nivel cardíaco, el simpático estimula y el parasimpático relaja. Entonces, si en la mayoría, si esto actúa, hay una acetilcolina que actúa a nivel del parasimpático, entonces a ese nivel esta acetilcolina va a ser inhibitorio. Inhibe la excitación del corazón para que el corazón se pueda relajar, ¿sí? ¿Y cuál es el área parasimpática del corazón? Si recordamos los nervios del corazón, nosotros teníamos ganglios simpáticos y parasimpáticos. Y para el parasimpático venía del nervio vago y los nervios frénicos, ¿sí? Entonces, a ese nivel, ¿sí?, la acetilcolina es inhibitoria. En mayor parte solo a nivel del corazón. Ok. ¿Para qué sirve la acetilcolina además de la contracción muscular que ustedes ya conocen? Aquí, memoria, aprendizaje y atención. A nivel de la corteza cerebral estimula como un excitador, ¿sí? Como es excitatorio este neurotransmisor, entonces ayuda a regiones como la memoria, el aprendizaje y la atención. También regula el sueño y la vigilia. ¿Por qué? Porque me deja más alerta, más consciente, ¿sí? ¿Ah? No hubo producción de acetilcolina. Es en el sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso periférico, dice, es responsable de la transmisión de señales a los músculos, lo que permite la contracción muscular. También actúa a nivel de procesos digestivos y neuroendocrinos. Normalmente, cuando es digestivo y hablamos de simpático, el simpático inhibe el digestivo y el parasimpático estimula el digestivo. Es diferente al corazón, ¿sí? Entonces, también ayuda a que se liberen ciertas sustancias producidas por glándulas endócrinas y también ciertas sustancias liberadas por las glándulas exócrinas. Y el control de frecuencia cardíaca, ya lo dije, lo relaja, esa es la función, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, estimular. A nivel del músculo estriado esquelético, es estimular. Y a nivel del corazón, es relajar. Ahora, ¿qué pasa si a nuestro cuerpo le falta acetilcolina? La acetilcolina, ¿cómo está relacionada con la memoria?
estimula la memoria, estimula el aprendizaje, estimula la atención, ¿sí? La disminución de acetilcolina está relacionada con la enfermedad del Alzheimer, ¿sí? Bajos niveles de acetilcolina provocan, miren, una cantidad de alteraciones, ¿sí? Se va a alterar la memoria, el aprendizaje, el sistema motor, ¿sí? Se va a alterar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se va a alterar la tensión. Entonces, se vio que la disminución de acetilcolina es muy relacionada con la enfermedad del Alzheimer, porque dice que el Alzheimer provoca la pérdida de la memoria y la disminución de las funciones cognitivas. Ahora, ¿sí? Cuando hay un exceso de acetilcolina, lo que suele causar es una gran estimulación del cuerpo. Entonces, cuando hay un exceso de acetilcolina, el paciente padece insomnio, ¿sí? Padece insomnio, el paciente se encuentra mucho más alerta, ¿sí? Agitado, o sea, como que... Podría ser que ¿sí? Y por eso dice, hasta como estimula a nivel muscular, hasta puede causar espasmos musculares. ¿Por qué espasmos? Porque se mantiene contraído, y las contracciones, hay una sumación del estímulo de la contracción que después ya se queda así, ¿sí? Espasmo muscular, una contracción sostenida, ¿sí? Y hasta convulsiones, ¿verdad? Por el exceso de estímulo a nivel cerebral. Entonces, este es el esquema que quiero ir haciendo de cada neurotransmisor. ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si se altera? ¿Sí? Entonces, acá, un resumencito. A nivel del sistema nervioso central, la acetilcolina dijimos que puede actuar sobre glándulas exócrinas. ¿Cuál es el ejemplo de una glándula exócrina? Las glándulas sudoríparas. Exócrinamente producen sudor, ¿sí? La acetilcolina puede actuar sobre los receptores beta 1 a nivel del corazón, inhibiéndolo, relajándolo, ¿sí? Puede actuar, ¿sí? No, esta es la norepinefrina, perdón. También acetilcolina. No, está bien. Ahora, a nivel del músculo liso vascular, ¿sí? A nivel del músculo liso vascular, la acetilcolina lo que va a producir es, ¿qué? Estimulación, ¿sí? La acetilcolina estimula todas las contracciones, ya sea del sistema liso, o sea, del músculo liso o del músculo estriado esquelético, ¿sí? Excepto en el cardíaco. A nivel del pulmón puede llegar a producir. No, broncoconstricción. ¿Sí? Ahora, la acetilcolina en el sistema, ya vimos, somático, contracción muscular, y músculo liso, ¿sí? Ahí, al nivel del corazón, sí, lo que va a relajar un poco, inhibitorio. Entonces, en los diversos sistemas, va a ir actuando la acetilcolina, mayoritariamente como excitador, pero a nivel cardíaco como inhibitorio. Como nosotros necesitamos un componente principal, que es la colina, para la producción de este neurotransmisor, la colina podemos encontrarla en alimentos, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de los pescados, los huevos, las leguminosas, que son los cereales. Yo creo que ustedes no van a tener problema porque todo come fillón, no van a tener problema ahora. A nivel de la soja, el trigo también tiene, solamente que el trigo es bastante inflamatorio, ¿sí?
Carnes como el pollo, la carne roja, todo esto tiene acetilcolina, especialmente aquellos alimentos, ¿sí?, verdes que tienen vitamina B5. ¿Por qué? Porque dice la vitamina B5 actúa como precursora de la síntesis de acetilcolina. Las vitaminas lo que hacen es estimular o darle nutrición a ciertos mecanismos del cuerpo. Por ejemplo, la vitamina B12 es necesaria para nutrir y formar glóbulos rojos. La B12, ¿sí? La B5 acá vemos que es necesaria para producir la acetilcolina. ¿Sí? Precursora quiere decir que estimula la producción de, ¿sí? Ahora, en algunos de estos pasos seguramente actúa la vitamina para la producción de nuevas acetilcolinas. Otro elemento importante para la producción de acetilcolina es la actividad física. Porque durante la actividad física que nosotros hacemos un estímulo, o sea, hay contracción muscular, ¿sí? Y más contracción muscular necesita más liberación de acetilcolina, ¿sí? Entonces, eso va a generar que la acetilcolina se libere, se degrade colina y acetato y que vuelva la colina a entrar y gracias a la alimentación y a las vitaminas, a los nutrientes, se vuelve a formar otras moléculas, ¿sí? Entonces, actividad física aumenta la producción de este neurotransmisor. Entonces, por eso la típica cosa que decimos, come bien y hace ejercicio si te quieres mantener saludable. Todo el mundo. No, solo vas a café. Bueno, ya vamos a llegar al tema del café. El café también tiene relación con un neurotransmisor, ¿sí? Vamos a ver cómo actúa en nuestro cuerpo. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Algo no quedó claro? Para mí que algunos no tomaron sí que su dosis de café hoy. Ah, ¿no trae café para toda la turma? Acabó. Vaquita, gente, vaquita. Hay que comprar nuevo café. Hay que comprar más café. Acabó el café. Ah, entonces acabó la energía por hacer el café. Café intravenoso. Ok, bueno, vamos al neurotransmisor que actúa antagónicamente con la acetilcolina, que es la noradrenalina. Bueno, la noradrenalina o norepinefrina también se le conoce. Este es un neurotransmisor y es una neurohormona, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce a nivel del sistema nervioso, pero también se produce a nivel del sistema endocrino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de noradrenalina, estamos hablando de la vía de las catecolaminas, ¿sí? Ahora, todo lo que viene derivado de la tirosina es una catecolamina. Dice, es secretada por las terminales de muchas neuronas cuyos cuerpos se encuentran aquí, a nivel del tallo cerebral y el hipotálamo, ¿sí? Ahí se van a producir la noradrenalina. También en el núcleo cerebral conocido como locus coeruleus. Esa es la palabra que me sale, la otra palabra no me sale. O núcleo azul, en español, ¿sí? Principalmente en este locus coeruleus o el núcleo azul es donde se produce la noradrenalina. ¿Dónde encontramos a este núcleo? Dice, en la región gris, ¿sí?, central de la protuberancia, de la parte dorsal, ¿sí?, de la protuberancia. También, ¿sí?, suele estar bajo el suelo del cuarto ventrículo y dice, está involucrado en muchos efectos simpáticos durante el estrés debido al incremento de la producción de noradrenalina.
Entonces, situaciones de sobrevivencia o de estrés estimula al núcleo cereleus para que el núcleo cereleus libere noradrenalina. ¿Sí? Estrés estimula el locus cereleus, al núcleo azul, que está en la protuberancia, en la región dorsal de la protuberancia, para producir liberación de noradrenalina. Donde también se suele encontrar en neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Dice, donde existe algunos órganos e inhibe a otros. A partir de esta y otras regiones cerebrales se proyectan conexiones. Sí, desde este núcleo cereleus se conecta con parte de la corteza cerebral, ¿sí? Aquí, con parte de la corteza cerebral, con el sistema límbico, ¿sí? Que más o menos acá también el sistema límbico, con el tálamo y con el hipotálamo. Es decir, mi noradrenalina va a actuar a nivel del hipotálamo y va a alterar algunas, o sea, va a generar la producción de ciertas hormonas del hipotálamo. A nivel del sistema límbico, eso quiere decir que actúa sobre las emociones. Y a nivel del tálamo y de la corteza cerebral, que es la parte, la corteza cerebral depende, ¿sí? Si es la más anterior es la parte motora y si es la más posterior es la parte sensitiva. Ahora, dice, fuera del cerebro, la noradrenalina también se produce en el sistema endocrino, por eso dijimos que es una hormona. ¿Dónde se produce? A nivel de la médula suprarrenal. Médula suprarrenal. ¿Sí? Acá, en la glándula suprarrenal, ¿recuerdan? La glándula que está arriba del riñón. Bueno, ese tiene corteza y tiene médula. A nivel de la médula se produce la noradrenalina. ¿De dónde? ¿Qué nosotros necesitamos? Necesitamos un aminoácido llamada tirosina. ¿Sí? La L-tirosina, la levotirosina. La levotirosina sufre cambios y se cambia su estructura levemente, ¿sí? Y se transforma, se le agrega un hidroxilo y se transforma en dopa. Se le quita su ácido hidróxico y se convierte en dopamina. Sufre otra vez un cambio conformacional, se le agrega otro hidróxido y se convierte en noradrenalina. Sufre otra vez un cambio químico y finalmente se le agrega más carbohidrato y se convierte en adrenalina. O sea, todo lo que es derivado de la levotirosina, ¿sí? Son catecolaminas. Ejemplos de catecolaminas: adrenalina, noradrenalina, dopamina y dopa. ¿Sí? Entonces dice, dicha degradación de la sustancia, ¿sí? De esta sustancia pasa por tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Todos entonces podemos decir que la noradrenalina, ¿sí? Es un derivado de la dopamina, ¿sí? Que este es un próximo neurotransmisor. Ok. Todas estas sustancias son denominadas catecolaminas. Ahora, así como la acetilcolina era recibida por un receptor colinérgico, todo lo que es noradrenalina, adrenalina y noradrenalina, hablamos de adrenérgico. Entonces, neuronas y receptores, neuronas que liberan noradrenalina, receptores que reciben noradrenalina, entonces son llamados de receptores adrenérgicos, la vía adrenérgica, ¿sí? Normalmente dice son receptores metabotrópicos. ¿Qué significaba que son receptores metabotrópicos? Tienen la generación de segundos mensajeros. Obviamente que los receptores metabotrópicos pueden darse en varios segundos mensajeros. Y no solo es en proteína G,
puede ser otro tipo de señalización, pero lo más común es que sea proteína G. ¿Cómo? Espera. Stop. Vámonos. Acá. Vamos a poner. Imagínate que esta sea tu noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina se va a unir a su receptor adrenérgico, del tipo metabotrópico. ¿Qué significa entonces? Que la noradrenalina no es que genera un cambio en el receptor y por el receptor va a entrar iones. Eso es un ionotrópico. Este receptor lo que hace, como está unido a proteína G, esta proteína G cambia su GDP por GTP, se libera su subunidad alfa, estimula a otra proteína efectora y esta proteína efectora es la que genera el segundo mensajero. Entonces, la noradrenalina sería el primer mensajero, porque ella solamente se une a su receptor. Y una vez que el receptor hizo sus cambios, la noradrenalina ya se elimina atrás de la superficie de la membrana postsináptica. Entonces actúa como primer mensajero. Ok, entonces dice, la noradrenalina se liga a su receptor adrenérgico, ¿sí? Y este receptor está ligado a la proteína G. Y esa proteína G entonces se va a activar y cuando la proteína G se activa va hasta otro órgano efector, mejor dicho, otra proteína efectora y es esa proteína efectora la que va a generar los segundos mensajeros. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos tipos de receptores adrenérgicos. Alfa 1 y 2, beta 1, 2 y 3. ¿Sí? Y de acuerdo a donde se encuentran estos receptores, entonces la noradrenalina va a actuar como excitatorio o como inhibitorio. ¿Cuál es el receptor inhibitorio? Receptor adrenérgico inhibitorio es el alfa 2. Entonces, cuando la noradrenalina le encuentra a su receptor alfa 2, entonces esta noradrenalina actúa inhibiendo. El resto de receptores, alfa 1, beta 1, 2, 3, son excitatorios. ¿Sí? Son excitatorios. Mayoritariamente. El AMP cíclico más es de la acetilcolina. Más estimula. Porque hay otros segundos mensajeros, por ejemplo, el diacilglicerol. ¿Sí? Hay otros segundos mensajeros. Bueno, ¿cómo se va a eliminar la noradrenalina? Y esta degradación es esencial para psiquiatría, para fármaco y psiquiatría. Tiene diferencias. Tienen diferencias. Para que no te escucho. No, ahora recién podía empezar la clase. Ahora sí. Bueno, la atropina es un fármaco que normalmente se suele utilizar en las crisis de asma. ¿Sí? ¿O para qué vos le sueles utilizar? Bueno, la noradrenalina a nivel cardíaco
estimula. ¿Sí? Estimula. Esta estimulación, ¿sí? Si tu paciente tiene bradicardia, vos le das dosis de adrenalina, noradrenalina, va a aumentar su frecuencia cardíaca. ¿Sí? Aumenta la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce? Aumento de la contracción. ¿Por qué? ¿Por qué no es la acetilcolina? Porque la acetilcolina a nivel cardíaco relaja. Entonces, lo que funciona a nivel cardíaco como excitatorio principalmente es la noradrenalina. Ahora, existen fármacos análogos, ¿sí?, a estos componentes, ¿sí?, a estos neurotransmisores, que podría ser la atropina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la noradrenalina produce efecto inmediato, pero se acaba. Entonces, con la atropina, dándole ciertas dosis, se puede mantener más tiempo esa excitación cardíaca. Entonces, las catecolaminas, ¿sí?, tienen una función que es degradada por dos enzimas. Una de las enzimas que va a degradar a la noradrenalina se llama enzima monoamino oxidasa o la MAO. ¿Sí? Otra enzima que va a degradar a esta noradrenalina es la catecol, porque es una catecolamina, catecol o metiltransferasa. ¿Sí? Ahora dice, esta enzima se encarga de controlar la presencia de exceso de los neurotransmisores eliminándolos. Entonces, cuando hay demasiados neurotransmisores liberados en la hendidura sináptica, en el espacio sináptico, ¡ah! Se cayó. Bueno, esto va a generar que estas enzimas son dos controladoras de los neurotransmisores que son derivados, o sea, que son catecolaminas, que son derivados de la L-tirosina. Bueno, ¿qué pasa? Esto es especialmente la MAO. Inhibidores, existen fármacos en psiquiatría, ¿sí?, que generan un bloqueo de esta enzima. ¿Para qué? Para que el neurotransmisor, la adrenalina y la dopamina, ¿sí?, porque la dopamina también es una catecolamina, se quede más tiempo actuando sobre los receptores postsinápticos. ¿Sí? Entonces va a generar más estímulo en el paciente. Aquellos pacientes que tienen alteraciones como la depresión, entonces le genera más liberación de dopamina y de noradrenalina, se queda más tiempo en la hendidura sináptica actuando sobre sus receptores. ¿Por qué? Porque esto es lo que se bloquea, la enzima que lo degrada. ¿Sí? Entonces, algunas de las muchísimas funciones que tiene la noradrenalina. La noradrenalina nos ayuda a mantenernos enfocados, ¿sí? Entonces, la noradrenalina tiene una implicación especial en la atención. ¿Por qué? Porque dice, provoca activación excitatoria de la corteza cerebral, excita, estimula el sistema nervioso, ¿sí?, para que esté también en estado de alerta. ¿Sí? Ahora dice, así el cerebro es capaz de seleccionar información relevante y separarla de la irrelevante para mejorar su rendimiento a la hora de llevar a cabo tareas orientadas a un objetivo. Esta excitación es llevada a cabo mediante la actuación de la noradrenalina en la amígdala. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos un examen y nos sobran 2 horas para el examen, y justo mi querido vecino está poniendo un reggaetón, está poniendo, no sé, ¿qué le gustaría escuchar a ustedes? Un funky, ¿verdad? Y yo digo, oh, sí. Pero miro mi reloj, falta ahora 1 hora y media para el examen. Entonces, ¿qué? Yo aíslo el sonido, aíslo todo el estímulo externo y yo voy a enfocarme.
porque tengo un objetivo. Entonces, como es una situación de estrés, ¿sí? Se libera noradrenalina y eso hace que mi cerebro esté más excitado y enfocado. Otra función, mantenimiento de la vigilia y la conciencia. El estado de vigilia es el estado de alerta, ¿sí? Debido a su acción principal excitatoria también en la corteza cerebral, nos ayuda a estar alerta, enfocados, ¿sí? Entonces dice, así, una disminución de los niveles de la noradrenalina puede causar somnolencia y dificultades para actuar ante ciertos estímulos, ¿sí? Entonces, disminución de este neurotransmisor hace que el paciente entre en estado de relajación, ¿sí? Ahora, a nivel cardiovascular, la noradrenalina es utilizada para lo que estaba diciendo el compañero, aumentar la frecuencia cardíaca y hacer una vasoconstricción, ¿sí? Produciendo, dice, aumento de la presión sanguínea. Una disminución del nivel de noradrenalina puede provocar hipotensión, bradicardia e hipotermia, ¿sí? ¿Por qué una hipotermia? Porque también va a cerrar los vasos sanguíneos periféricos, ¿sí? De la piel. Dice, esta es una de las formas en las que la noradrenalina ejerce una función sobre nuestro cuerpo a través del sistema nervioso autónomo encargado de realizar las actividades automáticas vinculadas a la supervivencia. En tiempo real. Este estado de supervivencia es el mecanismo de lucha-huida del sistema simpático. ¿Por qué? Acá dice, a nivel otra vez del locus ceruleus, porque esta palabra no me sale, coeruleus, si me sale. La noradrenalina, porque es a este nivel el que más se produce la noradrenalina, y se está encargada de mantener la respuesta de lucha y huida. Produce un aumento del flujo sanguíneo. ¿Por qué produce un aumento del flujo sanguíneo? Porque se produjo eso, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la vasoconstricción. Entonces, cuando yo aumento la frecuencia de mi corazón, va a salir mucho más sangre a nivel de las arterias, ¿sí? Lo que yo estoy quitando mucha sangre y encima estoy apretando con la pared del vaso sanguíneo, eso va a generar que tenga mucho más fuerza para llegar principalmente a nivel muscular, a nivel de la retina, a nivel del cerebro, a nivel de los pulmones, ¿sí? Permitiendo la actuación y favoreciendo respuestas motoras que en muchas situaciones nos pueden sacar de situaciones de peligro. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Ante una situación de estrés, ¿sí? La glándula suprarrenal es una de las glándulas endocrinas que más altera frente al estrés. Entonces, si es que yo estoy en una situación de peligro y necesito o quedarme a pelear o mandar correr, yo necesito mayor contracción muscular. ¿Para qué necesito? ¿Cómo yo voy a tener mayor contracción muscular? Cuando hay mucho más descargas excitatorias desde mi cerebro hacia mis músculos. Pero, ¿por qué no hace este sistema la acetilcolina? Porque la acetilcolina a nivel de corazón deprime. Y yo lo que necesito es que mi corazón se excite. Yo necesito que aumente la contracción cardíaca para que aumente mi flujo sanguíneo a estas áreas. Porque yo necesito oxígeno y necesito nutrientes para que se produzca más ATP. Entonces, porque recuerden que la mayor carga de ATP, o sea, que dura, estoy después gringando, la mayor carga de ATP viene de los nutrientes, del metabolismo de los nutrientes. Entonces, yo necesito correr, necesito fuerza en los músculos, necesito que tenga más contracción, necesito más nutrientes, más oxígeno. No me puedo quedar sin oxígeno a nivel pulmonar también. Entonces necesito respirar más.
Necesito tener mayor agudeza visual y agudeza auditiva. Y necesito pensar rápido qué voy a hacer, porque tengo que tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, esa descarga adrenérgica, esa descarga en este caso de noradrenalina, es lo que me permite actuar o priorizar órganos vitales para que yo pueda sobrevivir. ¿Sí? Por eso es uno de los neurotransmisores del mecanismo de lucha huida. Ahora, la noradrenalina también actúa en el querer, ¿sí? En el que algo me llame la atención. Entonces dice, actúa sobre el estado motivacional y energético, participando, junto con la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, a mantenerme motivado para que yo pueda producir aprendizaje, memoria, y junto con la dopamina, porque recuerden que la noradrenalina es derivada de la dopamina, generar una sensación de recompensa. ¿Sí? Hay un ciclo, eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando expliquemos dopamina, que hay un ciclo de placer y recompensa. ¿Sí? Que nosotros buscamos muchísimo hoy en día. ¿Cómo? Porque la dopamina genera descargas, o sea, estimula los centros del placer, pero son rápidos. ¿Sí? Por eso es que nosotros hoy en día estamos intoxicados con dopamina, porque todos queremos para allá. Vos querés hacer, no, te vas hoy a la academia, para mañana ya querés tener un cuerpo fitness. ¿Sí? Vos estás escuchando YouTube, no tenés para pagar YouTube Premium, sale ahí un anuncio, ¿verdad? Y demasiado querés que salga que termine los 5 segundos para que pueda continuar la música. Vos estás muy estresado y te metes o una cervecita o un chocolate o te atragantas de comida, etc. Todo es para allá. ¿Sí? Yo entro en TikTok y veo un TikTok y veo otro TikTok y veo. Ya pasó 2 horas, yo no puedo salir. O en el Instagram. A mí no me pasa con el TikTok, me pasa con los reels de Instagram. Vos no sabés ni qué estás viendo un gato bailando. Una cucaracha que tiene, no sé. Pero vos estás ahí. A las 3 de la mañana, ¿cómo se separó William Levy de su esposa? ¿Qué te importa? A no ser que me llame. Bueno, pero ¿qué me genera? Me genera placeres momentáneos. Y da gusto el placer, pero dura poco. Entonces yo busco más y más. ¿Sí? Entonces, ¿qué me genera cuando uno está en su estado de placer? Existe una descarga adrenérgica también. ¿Sí? Porque cuando uno está muy feliz, no es que está muy relajado, que digamos, está en estado de excitación. ¿Sí? Y entonces se produce todo estos mecanismos. Entonces, cuando uno tiene esa motivación, hiciste las cosas, te mantuviste pecado, tuviste un buen resultado, tenés un estado de ánimo positivo. Entonces, dice, niveles bajos de noradrenalina se han estado correlacionados con estados de depresión. ¿Sí? Siendo, dice, una hipótesis de la depresión que es producida por la alteración en la creación de noradrenalina o en el uso de la noradrenalina con su receptor. ¿Sí? Ahora dicen, para tratar la depresión también se ha tenido en cuenta el papel de la noradrenalina. Un claro ejemplo es la utilización de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Bueno. Antidepresivo, clase de fármaco. ¿Alguien aquí toma antidepresivo? ¿Alguien aquí toma antidepresivo? ¿Alguien aquí toma medicamento para dormir? ¿Hipnótico? ¿Qué tomas? Más nada.
más nada. Bueno, vamos a ponerle su nombre ya. La verdad que la serotonina tiene relación con la noradrenalina y la dopamina también, entonces actúa. Y este inhibidor de la monoamino oxidasa era. Sí, monoamino oxidasa. Ah, ¿qué pasó? Espera que. ¿Cuál? Ese no sé qué. Ese es un fármaco, pero. Es el furcinato de venlafaxina. Ay, no sé, voy a buscar. Bueno, los antidepresivos de primera generación son estos. Porque lo dice su nombre. Acá vamos a ponerle serotonina barra noradrenalina para que entiendan. Ok. Este dice inhibidor de la recaptación. Entonces, este es un antidepresivo. El antidepresivo a primera línea. Acá. Entonces, ¿qué es lo que bloquea el inhibidor de la recaptación? Una vez que se liberó la noradrenalina o la serotonina, lo que pasa es que se libera, actúa sobre su receptor durante unos pocos minutos y luego ya se degrada y se recapta. Este inhibidor de la recaptación lo que bloquea es acá. Bloquea que se degrade, o sea, bloquea que se recapte. Se puede degradar, ¿sí? Pero sus próximos componentes no se van a volver a formar todavía. Entonces se bloquea acá. Ahora, el inhibidor de la monoamino oxidasa lo que va a evitar es que se degrade, ¿sí? Lo que evita es la degradación del neurotransmisor. Y el otro lo que evita es la recaptación del neurotransmisor. Uno actúa bloqueando que este neurotransmisor vuelva a entrar a la neurona presináptica y se guarde. El otro lo que hace es bloquear a las enzimas que degradan este neurotransmisor. Entonces, si hay una enzima que está atajada, la enzima que va a generar la degradación se ataja, hay mucho más neurotransmisores libres en la hendidura sináptica para que actúe más tiempo. Porque mientras haya neurotransmisores en el espacio sináptico, va a ir actuando sobre el receptor. Entonces, bloqueo que se recapte o bloqueo que se degrade y dejo más neurotransmisor acá generando la excitación a nivel de la membrana postsináptica. La degradación. No, porque normalmente lo que pasa es que
se tiene que dividir otra vez en sus como que porciones bases o su materia prima para volver a recaptarse. ¿Sí? O sea, que se tiene que degradar y después se tiene que recaptar. Puede ser por algún mecanismo, puede ser, pero lo normal es que se tiene que degradar para recaptar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la noradrenalina, como es excitatorio, como me mantiene en vigilia, como me mantiene motivado, se deja más tiempo. Hay fármacos que hacen este bloqueo para que se mantenga más tiempo, tanto la noradrenalina como la serotonina, que es la hormona el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, estimula más mecanismos. Entonces, el paciente queda más alerta, más feliz, con más ganas de hacer cosas. ¿Sí? Bueno, por último, actúa, dice, sobre el estrés, la agresividad y la conducta sexual. Sobre el estrés. ¿Por qué? Porque a mayor situación de estrés, mayor liberación de noradrenalina, ya sea por el locus coeruleus o ya sea por la glándula suprarrenal. ¿Sí? Ahora, también dice, además, situaciones de estrés y agresividad. Cuando yo me siento estresado, ¿cuándo ustedes se sienten estresados? ¿Cuándo están? Amenazados. ¿Sí? El estrés es un tipo de amenaza al cuerpo. A veces es bueno, pero mantenido en el tiempo es malo. El estrés, el cuerpo de por sí se estresa. ¿Sí? Pero el estrés, hay un estrés que es bueno, porque el estrés me genera liberación de noradrenalina. Entonces, ¿cuándo podría ser un estrés bueno? Más maravilloso. La esposa. ¡Ay, no! ¡Qué tierno! La esposa, un estrés bueno. Sí, podría ser. Su esposa está acá. Su esposa. ¡Ay, misericordia! Alguien va a dormir afuera hoy. Mira, si ya dormí afuera, te van a cambiar la cerradura de la puerta. Ese es el que yo le decía, vamos, en casa hablamos, en casa seleccionamos. Bueno, ok. Entonces, las situaciones de estrés son buenas. ¿Por qué? Porque yo, no sé, se me presenta un nuevo trabajo, ¿sí? Un nuevo trabajo que implica un nuevo desafío para mí. Entonces, yo necesito, no sé qué me motivó. El trabajo va a ser el trabajo me va a llevar a Italia. Voy a trabajar a Italia. Voy a trabajar a Italia. Okay. Es una situación de estrés, ¿por qué? Porque yo voy a tener que cambiar de país, voy a tener que hablar otro idioma, es una situación, es un lugar donde yo no conozco, no sé cómo va a ser la gente, pero me genera la motivación, el viaje, el dinero iba a decir, el viaje, sigamos animando el viaje, ¿sí? Entonces, se genera ¿qué? Aumento de la motivación, yo ya no puedo, ya estoy muy ansiosa normalmente, ya no puedo dormir porque me paso pensando en el viaje, ¿sí? Entonces es un estrés positivo porque eso me va a impulsar a que yo busque vuelos más baratos, a que yo haga más rápido mis cosas para irme, entonces es una motivación. Pero existe el estrés malo. ¿Cuándo el estrés es malo? Cuando se sostiene en el tiempo. ¿Sí? El estrés es bueno, ¿por qué? Porque esta situación de estrés, si yo estoy en peligro, me hace actuar rápido, me hace defenderme. Y ahí es bueno, ¿por qué? Porque estoy protegiendo mi vida, estoy sobreviviendo. Y eso me genera el estrés, la liberación de noradrenalina.
pero también me genera agresividad, que puede ser en el momento o puede ser en el tiempo. Porque en el momento la agresividad, no digo que es buena, pero hace que me defienda. ¿Sí? Entonces, yo después de estudiar fisio recién entendí qué le pasaba a mi cuerpo. Porque cuando yo estoy en una situación de muchísimo peligro, yo me siento con mucho peligro, mi cuerpo entiende que estamos en una situación grave, hace un bloqueo de la amígdala. O sea, la amígdala es secuestrada, bloquea la parte pensativa, la parte de raciocinio cerebral. Y actúas por lo que se llama impulso. ¿Sí? Entonces, si yo estoy súper tranquila y viene alguien y me prende uno, bueno, tipo, ¿qué te pasa? Porque no es tan grave. Situaciones como me asaltan, me chocan el vehículo, genera a mí, tipo, si choco el vehículo significa que mi cuerpo está en peligro. Algo puede pasar. ¿Qué pasa? Mi reacción es totalmente de lucha. Mi reacción no es de huida, mía, mi cuerpo. Está más preparado para la lucha. Hace que me pelee con hombres con armas, hace que le persiga al que me chocó, hace que le pegue a quien me pegó. Y yo no conocía eso de mí hasta que me tuve que enfrentar a situaciones como esa. O sea, cuando mi cuerpo se siente en extremo peligro, mi reacción de sobrevivencia es la lucha y la agresividad. Porque yo tengo una fuerza, una descarga de noradrenalina que me genera una fuerza muscular que yo desconozco que tengo. Porque para irme al gimnasio, ¿sí? Para ponerme en una situación de peligro y le voy a pegar al que esté en mi frente. Y no es algo que yo haría en mi sano consciente. Yo no mato ni mosca, mentira, mosca y cucarachas sí mato. Después soy súper tranquila, hasta que me pones en peligro. Es cuando la mamá reacciona para defender al hijo. ¿Sí? Eso es una descarga de noradrenalina que genera situaciones de estrés y agresividad. El TPM tiene otra alteración porque a nivel de las hormonas del ovario. Pero una situación de estrés sostenido genera que yo, como tiene alteración, como la noradrenalina estimula que vos estés en vigilia. ¿Qué pasa cuando tenés mucha noradrenalina? No dormís. Tenés el cerebro súper excitado y eso genera irritabilidad. Irritabilidad. Persona que no duerme por mucho tiempo es una persona que su cerebro está súper excitado, súper irritado. La luz, los estímulos visuales, las luces, los ruidos le llegan mucho más fuerte. Vos decís, fulana, ¡ay, por qué me gritas! ¡Apagame esa luz! ¿Por qué? Porque el cerebro está excitado. Está súper excitado. Entonces, estrés y agresividad. También en la conducta sexual. ¿Cómo actúa a nivel de la conducta sexual? Dice, esta hormona está implicada en la sensación de placer porque está derivado de la dopamina. ¿Sí? En las relaciones, pero también durante el proceso del nacimiento, o sea, durante el proceso de parto, cuando la mujer tiene que dar a luz, acelera las contracciones. ¿Por qué? Porque vos tenés una cabeza apretando tu útero, tratando de salir por un canal vaginal que es de este tamaño. O sea, tu cuerpo entiende que está en estrés, tu cuerpo entiende que está en peligro. ¿Sí? ¿Y qué vos necesitas? Eliminar aquello que te está generando dolor, lo cual va a generar aumento de la contracción uterina y aumento, o sea, una relajación a nivel vaginal. ¿Para qué? Para que pueda salir el bebé. ¿Sí? Entonces dice, aumenta, acelera las contracciones uterinas y participa en el reflejo de expulsión del bebé, del recién nacido. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si es que disminuye, tenemos poca noradrenalina? Depresión. Si es que tenemos mucha noradrenalina,
Entonces, ansiedad. ¿Sí? Si saben manejar sus emociones, vamos al lado positivo. Atención, motivación, aprendizaje y memoria. Si saben utilizar. ¿Sí? Entonces, este juego de neurotransmisores no solo actúa a nivel somático, sino también actúa en la respuesta emocional. ¿Sí? Y esto se puede manipular. Se puede manipular. ¿Cómo vas a manipular? ¿Qué necesitas en una situación de extremo? No tiene que ser un peligro real. No hace falta que sea un estrés real. Puede ser un estrés imaginario. Que el cuerpo va a actuar de la misma forma. A ver, este es el caso de estos eventos de estrés postraumático. El evento sucedió, el evento fue real. Pasa un tiempo, la persona recuerda el evento, vuelve a tener taquicardia, sudoración fría, le falta el aire. Ya pasó 3 meses, 1 año, cada vez que la persona recuerda ese momento, porque está muy asociado a la memoria, la persona recuerda ese momento, vuelve a sentir como la primera vez. ¿Sí? Ahora, y eso lleva a un miedo al futuro, porque vos ya sabes cómo fue tu pasado. ¿Y qué te da? Tenés un trauma en el pasado, tenés miedo que vuelva a pasar en el futuro. Eso es la ansiedad. Que si la ansiedad es buena, todo es bueno mientras está dentro de sus límites normales. Pero una ansiedad exagerada lleva a una crisis de pánico, donde la paciente literalmente siente que se va a morir. Siente que se va a morir. Y las crisis de pánico normalmente no suceden por situaciones reales en el presente. Suelen suceder por algunas alteraciones que ha pasado en el pasado y quedaron en la memoria. ¿Sí? Puede ser totalmente imaginario, puede ser que no haya pasado. Yo estaba durmiendo con mi pareja, justo soñé que me puso los cuernos. ¿Sí? Entonces, tengo 2 opciones. O levantarme y prenderle uno, ¿sí? Porque en mi cuerpo, mientras yo estaba soñando, estaba sufriendo de taquicardia, estaba estresado, estaba alterado, me despierta de mi sueño, obviamente yo voy a reaccionar de forma irritativa. O la otra opción es que después de un tiempo yo empiezo a llorar. ¿Por qué? Porque vos me pusiste los cuernos. ¿Cuándo? En mi sueño. ¿Entienden? El cuerpo, por más imaginario que sea la situación, el cerebro no entiende que es real y que es imaginario. El cerebro entiende que tiene que actuar, punto. Por eso les digo que se puede manipular. Vos podés cambiar si es una situación imaginaria o una situación que no está sucediendo en el momento presente, se puede cambiar el punto de vista del observador para cambiar los niveles de neurotransmisores y de esa manera producir una respuesta positiva. ¿Se entiende? Que vamos a profundizar un poquito más en los siguientes neurotransmisores. Y bueno, hasta acá me dio la clase.